Bienvenidos a una nueva clase. En este caso vamos a ver el último rubro que nos quedaba pendiente dentro del activo, que son aquellos denominados activos intangibles. Para ubicarnos, seguimos dentro de la segunda parte de la materia, que es análisis y registración de operaciones. En la primera parte habíamos visto todo lo que era más bien teórico y ahora avanzamos sobre todos los rubros de los elementos patrimoniales. Ya vimos caja y bancos, inversiones, créditos, bienes de cambio y bienes de uso, y avanzamos ahora sobre el último rubro del activo, que son, como decíamos, los intangibles. ¿Qué son los activos intangibles? Primero que nada, los ubicamos obviamente dentro del activo, es decir, en el lado izquierdo de la ecuación patrimonial. Son parte de los bienes y derechos que posee la empresa para desarrollar sus actividades, y en general se los considera activos no corrientes. Después vamos a ver alguna distinción, pero en general dentro del activo y clasificados como no corrientes. ¿Cuál es el concepto? ¿A qué se refiere este término de activos intangibles? Son bienes, ¿sí? Por eso están dentro del activo. No son tangibles, es decir, no son bienes materiales, sino que son representativos abstractos de distintos privilegios, posicionamiento o demás elementos que iremos detallando a continuación, que permiten producir utilidades o superutilidades, se las suele denominar. Es decir, son aquellos elementos abstractos por los cuales una empresa, una marca, un producto se posicionan y tienen una ventaja competitiva frente a sus rivales. Incluyen, entre otros, derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas, modelos de invención y algunos gastos para la producción o la elaboración, la generación de estas patentes, marcas y demás. ¿Cuáles son sus características o aquellos requisitos que deben reunir estos activos para ser considerados intangibles y para incorporarlos dentro del patrimonio? En primer lugar, dice no corpóreos, esto es a lo que se refiere la palabra intangibles. Eh, no son bienes materiales, sino representaciones abstractas, ¿sí? De ciertas cualidades que permiten generar, como decíamos, utilidades por encima de lo normal o exclusivas. ¿Qué más? Deben ser utilizados en la actividad principal del ente o estar en proceso de elaboración. Lo que decíamos recién, estos gastos que se generan o que se erogan para producir o para generar estas invenciones. Se les suele llamar en general gastos de investigación y desarrollo. Antes de conseguir alguna ventaja, algún producto especial, alguna marca, algún posicionamiento, se generan gastos. Entonces, bueno, bajo ciertas condiciones, estos gastos son parte de los activos intangibles. Por otra parte, no deben estar destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente. Es decir, no estamos permanentemente generando y vendiendo estos bienes, sino que son activos que se producen en general para utilizar y eventualmente se pueden comercializar, es decir, comprar un activo intangible o vender un activo intangible, pero no como parte de la actividad habitual. Y el cuarto elemento, que es fundamental, es que estos bienes permitan generar ingresos en el futuro. Es justamente el, el fundamento o el sustento del valor contable que le vamos a dar a un intangible. ¿Qué capacidad tiene de generar ingresos en el futuro? Y si se puede que estos ingresos me posicionen, me diferencien y me pongan por encima de la competencia, mucho mejor.
Por lo tanto, se desprende de esto que aquellos gastos que generemos en investigación, pero que no terminen dando un resultado de un activo intangible, es decir, de una ventaja, de una patente, de una marca, no serán considerados activos intangibles. ¿Qué cuentas dentro del plan de cuentas van a representar todos estos conceptos que acabamos de enumerar? Marcas de comercio, patentes de invención, franquicias, gastos de organización, etcétera, y, como todo bien, de uso, ¿sí? O bien que se activa y va perdiendo valor, la amortización acumulada de estos bienes. Recordemos siempre, las amortizaciones acumuladas son cuentas que regularizan el valor del activo que queda evaluado a través de dos cuentas. La principal, que mantiene su valor original, y la regularizadora, que va ajustando, corrigiendo el valor a medida que pasa el tiempo y ese activo se va desgastando, ¿sí? O perdiendo parte de su valor. Vamos entonces eh, una por una cuáles son las cuentas o las representaciones de activos intangibles en la contabilidad. ¿Qué es una marca de comercio? Una marca de comercio va a ser el nombre y el logo en general de una empresa, dibujos, emblemas, distintas combinaciones de colores, tipologías y demás, o eslogans que se hayan posicionado e identificado una marca, y todo lo relacionado con esto que nos permita distinguir productos, ¿sí? Yo veo una gaseosa y distingo de qué marca es, aunque no esté escrito el nombre, por todas estas otras características que hemos ido mencionando. Entonces, ¿cómo hacemos para que todas estas circunstancias y este esfuerzo que se ha hecho para generar una diferenciación y un posicionamiento se respeten y no sean copiadas por otras marcas u otras empresas que compitan con nosotros? Bueno, existe lo que se llama Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, por sus siglas es INPI, que justamente lo que nos garantiza es que mediante un proceso de registro, este organismo controla eh, que se respete este derecho. Entonces, no es solamente crear y utilizar una marca, un logo, sino registrarlo para tener la exclusividad y poder defender ese activo intangible frente a terceros. Hay todo un procedimiento mediante el cual se registra la marca. eh, Tiene una duración de 10 años, ¿sí? Yo la registro y por 10 años la puedo usar con exclusividad. Luego, si quiero seguir utilizándola, se puede renovar esta exclusividad, obviamente justificando que uno es el propietario y que uno la ha generado, la ha creado, o bien la ha adquirido al dueño o al creador de esa marca. Y dice ahí, la renovación es indefinida, es decir, si yo creé una marca y la estoy utilizando, cada 10 años puedo seguir renovando y tener la exclusividad para utilizarla. Ejemplos de las marcas de comercio, algunas muy conocidas, probablemente las identifiquen. Bueno, todo eso que ven ahí es marca. Los colores, la tipología, el formato, el diseño, todo eso, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, este símbolo acá, Nike, ni siquiera tiene el nombre y nosotros con ese loguito, con ese pequeño dibujo, ya identificamos a qué empresa hace referencia. A veces las marcas tienen incluido en su logo el nombre, por ejemplo, Starbucks, y a veces no, por ejemplo, como tenemos acá la manzanita de Apple, y nadie necesita que le digan el nombre para identificar que ese dibujo pertenece a esa empresa. Pasamos a las patentes de invención. Las patentes de invención son un derecho de propiedad industrial que consiste en
un procedimiento o un producto que se ha desarrollado y que tenga cierta inventiva, es decir, cierta originalidad en su desarrollo, y además que sea susceptible de aplicación industrial. Es decir, no es solamente que me inventé, por ejemplo, eh, un elemento que no existe, sino que además esto sea útil y tenga alguna aplicación industrial. ¿Qué características tiene este intangible? En su registración, bueno, dura 20 años en vez de 10, como teníamos recién con las marcas, pero estos 20 años son improrrogables. ¿Qué quiere decir? Yo invento un nuevo elemento o producto o procedimiento útil con aplicación industrial. Por los primeros 20 años lo puedo utilizar con exclusividad, y luego de esos 20 años, como se considera que esta invención aplicable genera utilidad, debe ser puesta a disposición de la sociedad. Entonces tenemos 20 años de exclusividad y luego cualquiera puede copiar y replicar y comercializar esta patente del producto o del procedimiento que yo he generado. Muchas veces lo que se hace es, una vez que se generó y que pasaron esos 20 años o que están por culminar, introducir algún pequeño cambio en la fórmula, en el procedimiento, de manera que se considere un bien o un procedimiento distinto y nuevo, y entonces se registra nuevamente la, la patente de invención por 20 años, ¿sí? Pero la característica, como para que tengan idea, es esto: son improrrogables y luego se ponen a disposición. Otro activo intangible son los denominados modelos de utilidad. En este caso, nuevamente son susceptibles de registrar en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y consisten en nuevas formas o disposiciones dentro de objetos ya conocidos. Es decir, acá no estoy inventando un objeto, sino agregando una nueva eh, disposición o alguna utilidad, alguna diferenciación en ese bien que ya existe y que genere un plus de utilidad, ¿sí? Estoy mejorando algo que ya existe. Tiene algunas características similares a la marca, por ejemplo, duran 10 años, eh, y otros similares a las patentes, que son improrrogables. Por ejemplo, y se va a aclarar un poco la idea con los ejemplos. La silla ya existía en su momento, con 4 patas, y a alguien se le ocurrió agregarle rueditas y un sistema para subir o bajar la altura, ¿sí? O, por ejemplo, eh, tenemos acá abajo a la derecha, el encendedor ya existía, pero a alguien se le ocurrió agregarle una formita abajo para que también sirva como destapador, y entonces es un elemento que lo tiene integrado. Esto se ha usado mucho, por ejemplo, eh, llaveros que son destapadores, eh, y distintas cositas, elementos pequeños que le agregan eh, esa formita y sirven como un destapador. Bueno, ese es un ejemplo muy pequeño, pero el de la silla es un poco más interesante para que vean que es algo sobre algo que ya existe, le agrego una utilidad extra, ¿sí? Combino cosas que ya existen, o bien sobre la base de una que ya existe, agrego otra utilidad, otra funcionalidad. Concesiones, franquicias y licencias. Bueno, en este caso tenemos un activo intangible que se comercializa, ¿sí? Yo como empresa ya soy dueño de algún bien, de algo que genera un plus, un posicionamiento o cierto valor, y aprovechando de este intangible, puedo no solo usarlo yo, sino también eh, vender o ceder
o alquilar transitoriamente, participar de esta exclusividad a otros entes, a otros sujetos, ¿sí? ¿Cómo es esto? El propietario, ¿sí? El concesionante, le otorga al concesionario, a este tercero, el permiso, digámoslo así, genéricamente, para que pueda usar por un tiempo, puede ser limitado o ilimitado, alguno de estos intangibles que el propietario ya tenía y que le permiten generar un ingreso. Por ejemplo, no es lo mismo abrir una heladería de barrio sin nombre, sin identificación, sin posicionamiento, que tener una franquicia de grido, por ejemplo, ¿sí? Cuando uno va por una provincia desconocida, una ciudad desconocida, ve una heladería, ya conoce el sabor del helado, el posicionamiento, el precio y identifica mucho más fácilmente si le interesa o no acceder a ese bien, ¿sí? O McDonald's, uno viaja a cualquier parte del mundo y ya se ubica más o menos en qué productos se venden, los precios aproximados, la metodología de entrega, la logística y demás. Bueno, ese plus de decir, en vez de ser una heladería o una hamburguesería común con un nombre propio que no es tan conocido o que tengo que llegar a ser conocido, le pago a aquel que ya tiene un posicionamiento y ese gasto extra que hago, asumo que voy a tener mayor clientela, mayor posicionamiento, mayor visibilidad. Eso es el modelo de franquicias. Obviamente hay distintas características. Está el contrato de franquicia. En algunas se paga por única vez, en otras se paga la primera vez y se pagan abonos mensuales. A veces son fijos, a veces son sobre las ganancias. Eso es libre y cada franquicia determina las condiciones que pone. Lo mismo con las concesiones o licencias, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá teníamos algunas franquicias de las más conocidas. ¿Qué son las concesiones o licencias? De vuelta, este permiso para que un tercero utilice un intangible que genere yo como propietario. Por ejemplo, pagamos una licencia para tener el uso oficial de algunos software. Puede ser Microsoft, puede ser Adobe o bueno, muchos programas donde todo ese desarrollo, esa metodología, esos procedimientos que se han inventado, se me permite usar por un determinado tiempo, por eso muchas veces son anuales las licencias y, eh, y a cambio de eso nosotros pagamos, ¿sí? Bueno, pasamos ahora a otro activo intangible que se llama llave de negocio. ¿Qué es o qué características tiene? La llave de negocio son todas aquellas características de posicionamiento abstractas que no han sido patentadas muchas veces, que no están registradas en la contabilidad, pero que permiten em, cobrar o hacer valer el, el patrimonio, ¿sí? O generar una evaluación de una empresa por encima de lo que serían simplemente sus activos. Por ejemplo, quiero vender un negocio que está muy bien posicionado en mi ciudad de algún rubro en especial. Si voy a la contabilidad, hago activo menos pasivo para ver cuál es el valor de mi patrimonio neto, ¿sí? Cuál es el valor neto de mis bienes, cancelando todas las deudas. Y finalmente no estoy dispuesto a vender mi empresa solamente por ese valor, ¿sí? No es lo mismo vender los muebles de un negocio que vender el negocio completo, con su posicionamiento, con su clientela, con su nombre, con el buen trato percibido por los clientes a lo largo de los años, por la calidad eh, en la atención que se ha brindado y demás. Y todo eso, todo ese conjunto de características que no están contabilizadas, pero que hacen de la empresa un ente mucho más valioso que simplemente el conjunto de los bienes que tiene,
se llama llave de negocio. Ahí tenemos algunas características, este prestigio, eh, la solidez, puede ser también la ubicación geográfica, el respaldo de los años de trayectoria, y esto genera que una empresa eh, en particular se diferencie y valga más que simplemente el conjunto de sus bienes o valga más que sus competidores, porque probablemente genere, a raíz de todas estas características que ha ido generando en el tiempo, muchas más utilidades en el futuro. Después tenemos otros activos intangibles, tienen ciertas particularidades para la registración contable. No vamos a entrar en detalle de cómo se contabilizan los activos intangibles, es más bien teórico el desarrollo para para esta materia, pero como para que sepan y tengan una idea también, tenemos estos dos activos intangibles que son los gastos de organización, que son todas aquellas erogaciones que genera una empresa para, justamente para organizarse, para crearse, eh, los honorarios del escribano, los gastos de organización, sellados, libros contables, todo lo que hace a generar la empresa de cero y que en el futuro va a ser eh, de ella una empresa exitosa potencialmente. Y desde el lado de la investigación y desarrollo, son todos los gastos que se hacen para generar o con el objetivo de generar alguna patente, algún procedimiento, alguna fórmula. Se trabaja mucho, por ejemplo, en empresas de farmacéuticas o en empresas de tecnología, que se hace mucha investigación y desarrollo de modelos. Muchos no llegan a ser utilizables y otros sí. Bueno, en pos de estos que sí sean utilizables, muchas veces se invierte mucho dinero. Bueno, como dijimos que son bienes, si van perdiendo valor a lo largo del tiempo, se van desgastando, por ejemplo, a los que tienen fecha de vencimiento, como las patentes y los modelos que vimos, bueno, voy eh, contabilizando, asumiendo el desgaste o la pérdida de valor de esos activos que tenía, ¿sí? Igual o similar que en los bienes de uso. Y después tenemos algunas situaciones particulares. Por ejemplo, la adquisición de un activo intangible. Eventualmente yo puedo comprar una marca. Ha pasado muchas veces, se adquiere una marca, una empresa grande o un grupo adquiere otra marca. En ese caso se contabiliza. La amortización de activos intangibles, como decíamos recién. La venta de un activo intangible sería la contrapartida de la compra que planteamos recién. En el caso de ser nosotros los propietarios y venderlo, algunos activos intangibles como la llave de negocio, que decíamos que es este valor extra que tiene una empresa por todo este conjunto de características o virtudes que ha ido generando en el tiempo y que en ningún momento se contabilizaron. Bueno, cuando los vendo, esa diferencia entre el valor patrimonial de los bienes materiales que tiene la empresa y el precio que finalmente cobra, sí se puede contabilizar y es el resultado que se obtiene por todo este trabajo previo y se llama llave de negocio. Eh, Esto es lo que les decía recién. Entonces se reconoce cuando se compra o vende, no antes, y está justificado por la capacidad de generar beneficios futuros. ¿Cómo es la medición de los activos intangibles? En general va a ser el costo o el valor de origen de estos activos intangibles menos la amortización acumulada, similar a los bienes de uso. Y por último, como siempre vemos, cómo se exponen estos activos dentro del patrimonio. Se van a exponer, obviamente, del lado izquierdo, donde tenemos la parte del activo, y en general los intangibles van a ser activos no corrientes. ¿Sí? Lo tenemos acá abajo en la última línea antes del total del activo no corriente.
bienes intangibles. ¿Por qué no corrientes? Porque, como decíamos al principio, la idea no es venderlos dentro de la actividad habitual del ente. Es un bien más que poseo, como si fuera un bien de uso, que voy a mantener y utilizar a lo largo de la vida de la empresa. Bueno, hasta acá entonces la teoría de activos intangibles.